Mi nombre es Jair Emilio Reyes Beltrán, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hacer un análisis sobre el desarrollo comunitario en Brasil, para lo cual debemos tener en cuenta el contexto histórico. De 1930 a 1950 podemos ver que hay una alta influencia estatal en capacitar y empoderar técnicamente a la mano de obra brasilera. Ya en el 60, 1960, con la dictadura militar, surgen movimientos sociales producto de la fuerte represión, pero también hay un crecimiento económico en el país. Ya en la década del 90, cuando ya termina las dictaduras militares y ya entra Brasil en un proceso democrático, nace el movimiento de los sin tierra, pero siguen habiendo represiones y aún así el país sigue creciendo económicamente. Del 2003 al 2016 hay una institucionalización y hay unas tensiones ante la indiferencia de los que detentan el poder económico y político con los grupos sociales del país, indígenas, afrodescendientes y la extrema pobreza. En ese sentido, hay que determinar que Brasil es el país más desigual del continente y uno de los más desiguales del mundo. De 2016 a la actualidad hay una expansión y una consolidación de políticas sociales. Ahora, también hay unas influencias teóricas respecto a ese desarrollo comunitario en Brasil. Uno de ellos es Paulo Freire, que habla sobre la pedagogía del oprimido. También está Milton Santos, que habla y tiene unos postulados sobre geografía crítica. Robert Putnam, que también pues, un teórico sobre el capital social. Boaventura de Sousa Santos, que habla también de las teorías de coloniales y poscoloniales. Y de esas influencias teóricas emergen unos líderes o unos pioneros como Chico Méndez, Robert de Sousa o Betillo, Dol Helder Cámara también fue muy importante. Y a raíz de esos líderes, de esas influencias teóricas, nacen movimientos, surgen movimientos, como el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, los movimientos de los sin techo, la Central Única de las Favelas, movimientos negro unificado, movimiento de lucha por la salud, cuyos objetivos principales o es el empoderamiento y la autonomía, la reducción de las desigualdades estructurales, la garantía de derechos y ciudadanía plena, el fortalecimiento del tejido social, el valor de la cultura local, que es muy importante, la sostenibilidad socioambiental y la incidencia donde que puedan participar en política. Para ello, pues también hay unos programas específicos en el cual pues luchan y también el Estado determina ponerlos en práctica y llevarlos al territorio, como el programa de cisternas, el programa de Más Educación, programa Mi Casa, Mi Vida, programa de microcrédito productivo y orientado, programa Joven Emprendedor y el programa de seguridad alimentaria como los más importantes, bajo unas políticas que están enfocadas en la pobreza y la desigualdad, en el desarrollo territorial y rural, la cultura y educación, la vivienda y el hábitat y la economía solidaria y del trabajo. En ese sentido, pues hay unas estadísticas y esas estadísticas es en qué influyó estos programas. Bueno, hubo un presupuesto participativo, hubo una implementación en 300 municipios del país con una incidencia del 20% del presupuesto para su inversión. El programa Cisternas eh, acogió 1.3 millones de cisternas para consumo humano y 200.000 para la producción. El programa Cultura Viva tuvo 4.000 puntos de cultura y 8.000 colectivos culturales beneficiados. Y los bancos comunitarios nacieron se crearon 150 bancos comunitarios y miles de empleos para su operación. Esos empleos también surgieron de las mismas comunidades. La Central Única de Favelas
hubo 500.000 personas por año en programas de educación, cultura, emprendimientos, y en agroecología 1.200 ferias de agricultura familiar esenciales para la economía local. Como historias de éxito podemos ver que nace el Banco Palmas, que fue el primer banco comunitario de Brasil y crea la moneda social Palma, referente internacional en la economía local solidaria. También el asentamiento contestado, que fue un asentamiento del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, donde practican la agroecología con ingresos 3 veces superiores. También tenemos el colectivo de Mujeres de Piedra, que crearon una cooperativa de procesamiento de pescados y mariscos y dieron empoderamiento femenino. El proyecto Salud y Felicidad, que fueron comunidades ribereñas del río Amazonas con atención básica en salud, educación y producción sostenible en comunidades aisladas del Amazonas. Y el Instituto Bola para Frente, que usó el deporte en favelas con altos índices de violencia y exclusión. Ahora, esas son unas historias de éxito, pero también hubo obstáculos, como la dictadura militar que hubo entre el 64 y el 85, el estado burocrático y distante que es histórico en Brasil, la pobreza extrema, una infraestructura muy básica que todavía existe, pero que Brasil ha avanzado en eso. Una resignación religiosa, es decir, que Dios quiso que fueras pobre y debes seguir pobre y asumir la pobreza como tal. También hubo represión a que estas comunidades pudieran reunirse y la falta de experiencia en gestión de estas comunidades. También hay críticas a este desarrollo comunitario en Brasil, como la cooptación del Estado y riesgo de pérdida de autonomía de las comunidades, la dependencia financiera del Estado, las tensiones entre decisiones colectivas lentas y la necesidad de ejecución. También tenemos los movimientos los mismos movimientos internamente no han enfrentado el machismo y el racismo en su interior. Hay un activismo político hacia el progresismo y esto ha sido muy, muy criticado por partidos opuestos y por otras ideologías. También hay lecciones aprendidas de este desarrollo comunitario, como aprender a mediar en conflictos internos fortalece la organización, cómo combinar recursos públicos, privados, autogestión y cooperación internacional, y que pues ha tenido en cuenta la identidad y la cultura local en los proyectos. Hay unos reconocimientos a nivel internacional como los premios de la UNESCO, la premio ONU Habitat en el 2013, el premio Semilla en el 2008, perdón, el premio Globalizer en el 2014 y el premio Emprendedor Social Schwab que también ha tenido en cuenta todo este proceso y todos los éxitos del desarrollo comunitario en Brasil. Ahora, ¿en qué medida los modelos alternativos de desarrollo han logrado equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la sostenibilidad ambiental? Pues en este caso, pues han logrado un replanteamiento del crecimiento. O sea, es decir, ha cuestionado que el Producto Interno Bruto como indicador, que sea el único indicador de progreso y promueven más bien una métrica multidimensional desde el desarrollo humano, desde la huella ecológica, desde la felicidad nacional. También el énfasis en derechos y equidad. Muchos modelos priorizan la justicia redistributiva, por ejemplo, la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, la participación comunitaria. Y esto ha logrado avances e inclusión en experiencias locales y regionales. En ese sentido, ¿cómo influyen esos factores en la efectividad y adaptabilidad de los modelos alternativos de desarrollo? Bueno, para eso, pues en su capacidad para construir contrapoderes que desafíen esas hegemonías, ya sea de lo político, desde lo económico, desde lo cultural. También pues vincular prácticas locales con políticas nacionales y cambios en gobernanza global, que su efectividad no debe medirse solo por capacidad para reemplazar completamente el modelo que es actualmente dominante, sino también por su papel de crear
imaginarios diferentes al capitalismo y proteger esos nichos, digámoslo así, sociales con objetivos comunes más justos y sostenibles. Ahora, en un escenario de globalización y cambio climático, esas innovaciones y adaptaciones son necesarias para que los modelos alternativos de desarrollo en América Latina sean sostenibles y resilientes en el futuro. Bueno, esa es una, en ese sentido lo podemos determinar por que América Latina debe ir hacia una transición energética y hacia una economía circular, como ejemplo hacia el mundo, una agricultura y seguridad alimentaria resiliente, una adaptación institucional a esos cambios y a esas decisiones. Esa adaptación institucional también debe ir encaminada a una adaptación territorial, social y cultural, y eso debe terminar en una integración verdaderamente regional. Deben articularse desde un enfoque de justicia climática, reconociendo responsabilidades diferenciadas y las vulnerabilidades específicas de la región, mientras se aprovechen las oportunidades, esas oportunidades únicas que ofrece nuestra biodiversidad y nuestro capital cultural latinoamericano. Ese debería ser nuestro punto de encuentro para avanzar. Muchas gracias.